Una herida tan impresionante con las Fuerzas Armadas del proceso que uno realmente, la gente tiene miedo. Pero es hora de separar la paja del trigo. Los muchachos que están ahora en el colegio militar, ¿qué tienen que ver? Ni habían nacido. Además, hay que separar de una vez por todas el proceso de la Guerra de Malvinas. Porque no solo no tiene nada que ver, excepto cronológicamente, sino que Malvinas es la antigua... No tiene nada que ver y que no va a volver a pasar. Informar la verdad. Pero el miedo les queda, ¿viste? No debe quedar miedo, me parece, porque son gente distinta. Por ellos no, pero la sensación de que, ¿viste? Me parece absurdo que resignemos la posibilidad de tener Fuerzas Armadas. No hay país en el mundo que haya resignado la posibilidad de tener Fuerzas Armadas. No tener Fuerzas Armadas es decir, vengan a invadirnos, es invitar al invasor, es provocarlo. La naturaleza no tolera el vacío, y la naturaleza geopolítica menos. Tarde o temprano los vacíos que nosotros ofrecemos van a ser llenados por otros si no los protegemos como deberíamos protegerlos. Y para eso primero tenemos que... Ahora la capacitación... barrer con el ejército que hay ahora y construir uno nuevo basado en los ideales sanmartinianos y de los guerreros de Malvinas. Escúchame, Nicolás, y con respecto a la capacitación de las Fuerzas Armadas, porque cuando a vos te pasó esto de Malvinas, ¿estaban capacitados? Estaban capacitados algunos y otros no. No se puede generalizar. Nosotros teníamos armamento muy moderno, por ejemplo, los sistemas de defensa Sky Guard eran los mismos que tenía Suiza, y teníamos, en algunos casos, metralletas PAM que no sirven para nada. Pero en general el ejército argentino, si bien Argentina era una potencia, digamos, de cuarto orden como potencia militar, había muy por debajo de Inglaterra, potencia de primer orden apoyada por una superpotencia. Fíjate que la guerra de Malvinas tuvo ribetes épicos porque con una Argentina potencia militar de cuarto orden enfrentamos a una de primer orden que era Inglaterra, apoyada por una superpotencia que era Estados Unidos, apoyada por la Comunidad Económica Europea, apoyada por varios países de Latinoamérica, de Oceanía y de Europa. Y les hicimos pasar un muy mal rato a los ingleses. Estuvieron a punto de perder la guerra, lo dicen ellos. Lo dicen ellos. En el documental de Discovery Channel, los jefes ingleses dicen que si Menéndez hubiera resistido un par de días más, si hubiera hecho la contraofensiva que ellos esperaban, estaban felices de que Menéndez no hizo la ofensiva que los hubiera obligado a cejar en sus esfuerzos bélicos porque no tenía más municiones y la flota había sido diezmada por la aviación argentina. Ahora, ¿viste lo que es la tecnología, no? ¿Ellos nos superan en tecnología o no? Por supuesto que nos superan en tecnología. ¿Y cómo se puede pelear contra alguien que te supera? Pero esto ya lo dijo Clausewitz, que era un genio de la teoría militar. En una guerra vence no el que tiene el armamento superior o la cantidad de hombres superior, sino el que tiene la voluntad superior. Ese gana. Fíjate Vietnam, un pequeño paisito al que Estados Unidos lanzó toda su maquinaria bélica y Vietnam derrotó a Estados Unidos. Nuestros generales no tuvieron la voluntad de vencer, que sí tenían nuestros pilotos, que se arrojaban contra esos buques que le ofrecían una muralla de fuego y que volando a ras del agua le ponían las bombas en el puente de mando, tenían 8 o 10 minutos de combustible para volver al continente, y lo hacían. Entonces, si nuestros pilotos hubieran sido los que comandaban las fuerzas de tierra, o nuestros tenientes y subtenientes que sí se jugaron en la guerra terrestre, otro hubiera sido el resultado. Pero qué raro que no tengan voluntad de vencer, ¿no? Generales de escritorio, o quizás peor, te dije, quizás en connivencia con el enemigo, porque hay una cosa que todavía no se ha hecho pública, y es que el almirante Anaya, cuando comienzan las hostilidades, hace que el Servicio de Inteligencia de la Marina ponga micrófonos en la oficina del residente de la CIA en Buenos Aires, que eran, obviamente, el representante de los intereses ingleses. Y esos micrófonos registraron el paso por esa oficina de políticos, generales, sindicalistas, todos alentando a los ingleses a terminar de una buena vez con la guarnición Malvinas. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están demorando tanto? Sáquenlos de una vez. Y es tan terrible ese testimonio que hasta ahora no ha sido publicado. Anaya dijo que por ahora, para no hacerle más daño a la nación del daño que ya ha recibido, que no se publique eso. Pero hubo traición. Hubo traición, se conspiró desde la Argentina contra la victoria argentina. ¿Y cuántos como vos piensan lo mismo? Yo creo que muchos, sobre todo los malvineros, los que combatieron. Los que combatieron piensan como yo, los patriotas piensan como yo. Pero además esto no es un pensamiento, hay hechos irreductibles. Los ingleses piensan como yo, los ingleses piensan que ofrecimos una resistencia heroica. El general Julian Thompson, que es un brigadier inglés que participó de la batalla de Monte Longdon, descarta esa versión estúpida y humillante de los chicos de la guerra y dice que nuestros conscriptos eran como moluscos agarrados a las rocas y el combate duró 11 horas por el Monte Longdon
llegándose al combate cuerpo a cuerpo, con bayoneta calada. ¿Esos son los pobrecitos chicos de la guerra? Y si no, te traigo otro ejemplo. Durante muchos años se dijo que al máximo jefe de los paracaidistas ingleses, un tipo legendario, H. Jones se llamaba, un teniente coronel, lo había abatido un oficial, Gómez Centurión. Como nadie estudia la historia de Malvinas, quedó eso así, y en realidad Gómez Centurión mató a otro oficial inglés, un teniente Barry, y además después rescató a un sargento que había quedado herido tras las líneas enemigas. O sea que Gómez Centurión tiene su cuota de heroísmo. Pero un historiador del interior de la provincia de Buenos Aires, de apellido Tevez, estudió pozo por pozo la batalla de Darwin y tumbó muchos mitos. Y entre otros, este mito de que el jefe inglés había sido abatido por un oficial argentino. No, había sido abatido por un conscripto argentino, Oscar Ledesma, que hoy vive en La Carlota, Córdoba. Él vio acercarse a su posición al teniente coronel inglés, le disparó con su ametralladora. El teniente coronel inglés trató de sacar una granada de mano para arrojársela y entonces lo remató. Tanto es así que cuando los toman prisionero al soldado Ledesma, le propinan una golpiza por la bronca de que les había matado a su jefe favorito. Y fíjate, 24 años después, los ingleses no aclaran quién mató a Jones. ¿Por qué? Porque es mucho mejor para su orgullo nacional decir que lo mató un oficial y no que lo mató un simple conscripto, entre comillas, pobrecito héroe, pobrecito chico de la guerra. Ahora, yo entiendo que los ingleses protejan su orgullo nacional y hagan eso, pero ¿por qué los nuestros siguen ocultando el nombre de Oscar Ledesma, un soldado conscripto héroe que abatió al máximo jefe enemigo inglés en la guerra? No sé, la verdad que... Porque estamos siendo no solo desmalvinizados, desnacionalizados. Si nosotros no remalvinizamos, es decir, si no honramos a nuestros héroes, si no contamos la historia verdadera de Malvinas, vamos a desaparecer como nación. Una nación que no tiene patriotismo, y nuestro patriotismo lamentablemente solo se revela en los partidos de fútbol, a la larga o a la corta va a terminar de existir como nación. Otras naciones más vitales, más patriotas, más pujantes, van a ocupar el espacio que nosotros les cedemos. Bueno, Nicolás, terminó la guerra y vos te tuviste que ir. Bueno, no inmediatamente. Terminó la guerra, volví al continente y los militares del proceso no me quisieron renovar el contrato porque querían tapar todo. Querían tapar todo y entonces yo era un recordatorio de que Malvinas había existido. Acá lo que pasó fue que los militares del proceso trataron de tapar las miserias de la guerra y los siguientes gobiernos civiles trataron de tapar las grandezas. Entonces taparon todo entre los dos. Y yo estaba en el medio como un recordatorio viviente de que Malvinas sí había existido. Entonces me quitan del medio los militares del proceso que, dicho sea de paso, censuraron material a una escala espantosa. Yo calculo que el 90, el 95% de mi material nunca fue al aire, obviamente porque no les gustaba lo que yo estaba filmando. Y después hace lo mismo el gobierno civil, cuando el secretario de Cultura de Alfonsín, Carlos Gorostiza, acompañado del subsecretario de Cultura, Marcos Aguinis, me dicen a mí frente a frente, porque al enterarme de que estaba prohibido fui a ver, y me dicen, usted no tiene derecho a trabajar por haber sido la cara de Malvinas. ¿Y entonces qué hiciste? Bueno, salí, fui a varios diarios para denunciar que me habían prohibido. Uno de los pocos diarios que lo publicó fue Crónica, los diarios grandes se hicieron los osos. Le pedí a Mariano Grondona que me invitara a su programa para denunciar que había sido prohibido y no me quiso invitar. Y bueno, la situación de prohibido es muy terrible porque de repente todo el mundo te hace el vacío, el hueco. El teléfono deja de sonar y vos levantás el tubo a ver si está descompuesto el teléfono. La gente se abre, muy poca gente se queda al lado tuyo cuando te prohíben. Y bueno, empecé a buscar trabajo donde pudiera. Me ha dado trabajo Héctor Ricardo García, pero al rato le quitaron a él el Canal 2, trabajé en ámbito financiero, conseguí una corresponsalía. Yo me resistía a irme del país, ya había tenido ya 2 ofertas para trabajar. Aparte, siendo tan nacionalista como sos, irte, ¿no? No, me dolió muchísimo, yo resistía a eso, pero finalmente ya después un hombre puede vivir sin nada, menos sin su trabajo, necesita trabajar. Pero no pierdo las esperanzas de algún día poder volver para trabajar, vivir y morir en mi país. ¿Y te fuiste a Miami directamente? Sí, me fui a Miami porque me habían contratado para conducir el noticiero local en el Canal 51. Estuve allí varios años, después pasé a CNN y a la NBC y la nostalgia me trajo de vuelta por un tiempo, pero después la falta de trabajo me llevó de nuevo a Miami y aquí estoy, esperando la tercera que por ahí es la vencida. Bueno, o sea que vos fuiste prohibido por los militares. Y prohibido por los gobiernos civiles, o sea, el gobierno del doctor Alfonsín en un principio, y esto con altibajos, esa persecución se ha ido reproduciendo durante 27 años. ¿Y por qué te va a prohibir Alfonsín si era democrático? Bueno,
Alfonsín tenía, esa es mi opinión, la explicación a tu pregunta, un odio muy grande hacia Galtieri, porque poca gente